Como la mayoría de las veces grabamos los análisis políticos, en esta ocasión nos vamos a referir al conflicto colombiano. Ustedes saben que las negociaciones de paz están en La Habana, pero se ha abierto ahora otra negociación con relación al Ejército de Liberación Nacional de Colombia y que, curiosamente, decimos entre comillas, se están realizando en Ecuador. Vamos a hablar de ese tema que está candente también a nivel internacional. Pocos días después de la postergación de la firma del acuerdo final prometido para el 23 de marzo entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP, el miércoles se anunció el inicio de una mesa pública de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. UNASUR saludó el inicio del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional como la pieza que faltaba para completar el proceso de paz de Colombia. Las dos mesas de negociación restablecieron la esperanza de un acuerdo de paz en Colombia, pero mientras avanzan las negociaciones de paz, aumentan las denuncias sobre la violencia al paramilitarismo contra los dirigentes sociales y de derechos humanos. Hasta la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, activa en las negociaciones entre la FARC y el gobierno, sufrió un intento de asesinato este viernes pasado, 1 de abril. Ello recuerda que la reconciliación y el fin de la violencia por motivos políticos en Colombia dependen no solo del acuerdo de paz con la guerrilla, sino que además de la ruptura del uribismo del centro democrático con las fuerzas paramilitares. Implica además un sistema político con reglas que permitan la inclusión y la seguridad y la participación de los diversos sectores que pueden hacer reformas económicas. El problema es que eso no es parte de las negociaciones como en otros acuerdos de paz. ¿Cuál es el acuerdo de paz de la guerrilla ELN? Fueron 2 largos años de diálogos exploratorios entre Frank Peel, el mismo que encabeza las negociaciones con la FARC, y el representante del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, que permitió abrir las negociaciones oficiales. El documento firmado el miércoles busca descubrir un acuerdo final para terminar con el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad. Según sectores ligados al gobierno, la creciente sincronía en las negociaciones con las dos guerrillas es necesaria para evitar que el Ejército de Liberación Nacional tomara el relevo de la FARC en la zona conocida como ABC, Arauca, Bocayá y Casanare. Pero las tensiones son enormes y afectan la implementación de los acuerdos, como lo muestra el incidente de La Guajira el 18 de febrero pasado. Por su parte, el jefe de la FARC-EP, Tino León Jiménez, anunció en La Habana que la postergación de la fecha del 23 de marzo se debió a falta de acuerdo en temas muy complejos. Según el periódico inglés The Guardian, el desacuerdo es sobre dónde y cómo se movilizan y desarman los guerrilleros. Al secretario de Estado John Kerry, que se reunió con la FARC-EP en La Habana el 21 de marzo, se le pidió asegurar el fin de la violencia paramilitar. Es un tema peliagudo porque una entrada anterior en la arena política de la guerrilla terminó con cerca de 3.000 muertos en los 80 y en 90 en manos de los paramilitares. Los temores no son teóricos, porque 6 activistas colombianos fueron asesinados por las paramilitares en los últimos días. ¿Cuáles son los contenidos del acuerdo con el ELN? El acuerdo dispone que la mesa pública de conversaciones esté en Ecuador. Según el diario El País, el Ejército de la Liberación Nacional insistía en Venezuela como sede. El gobierno de Juan Manuel Santos rechazó la idea por sus tensas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. También se harán reuniones en Venezuela, Brasil y Cuba. Estos países, junto con Nicaragua, son los garantes del proceso de paz. La participación de Washington es informal, pero muy importante. La característica del proceso de paz en Colombia es que, a diferencia de otras experiencias, no incluye la negociación ni cambios al sistema político o al económico colombiano.
ni siquiera el establecimiento de una asamblea constituyente como lo ha exigido el Ejército de Liberación Nacional. La agenda contiene 6 puntos, entre ellos, 1, la participación de la sociedad para establecer una cultura de paz, la democracia, donde se aboga por una pedagogía para la paz, las transformaciones para la paz, las víctimas, el fin del conflicto armado, pero algunos plantean que parece poco claro lo que se hará con las fuerzas paramilitares, la implementación. El proceso es público e incluye declaraciones conjuntas y de las delegaciones. Se espera que el proceso coincida con el de La Habana con la FARC, cuyo acuerdo final está postergado por el momento. Se calcula entre 1.300 y 2.000 el número de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, menos que los 6.500 de la FARC. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia fue creado en 1964 con filiación distinta que la FARC. Camilo Torres representa el enfoque de este grupo que combina teología de la liberación, marxismo y lucha de liberación nacional de filiación cubana. La guerrilla tiene un componente político mucho más marcado que el de la FARC. De acuerdo al diario El País, según Luis Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación, el ELN mantiene unos 45 frentes guerrilleros en el norte de Colombia, que son zonas petroleras. El gobierno de Santos insiste en que no se creará otro tribunal especial y que será el mismo que se aplique a la FARC, que las víctimas estarán al centro del proceso de paz en Colombia. Insiste además en que no habrá acuerdo antes de la liberación de todos los secuestrados por la guerrilla. Un difícil camino para la paz en Colombia. El anuncio del inicio de las conversaciones de paz en la guerrilla del ELN es un espaldarazo a la gestión de Juan Manuel Santos frente a la oposición uribista del Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Es el principal opositor del presidente colombiano Juan Manuel Santos y del proceso de paz que ha marcado su presidencia. Los miembros del Centro Democrático se declararon escépticos de acuerdo a la agencia de prensa Caracol. Ellos llamaron a una marcha para este sábado, contra el acuerdo de paz. Una marcha que fue apoyada por las fuerzas paramilitares, entre ellas del clan Usuga, el que fuerza a la población a apoyar la marcha del uribismo con un paro armado que ha provocado 5 muertos según el último balance oficial. El gobierno de Juan Manuel Santos considera el clan Usuga como una banda criminal dedicada al narcotráfico y a la extorsión. Un analista, Luis Celis, plantea que las fuerzas políticas vinculadas al paramilitarismo, encabezado por el uribismo, son ahora el principal obstáculo para la paz en Colombia. La negociación de acuerdo de paz con la FARC y ahora con el Ejército de Liberación Nacional son un paso en la buena dirección para terminar con la violencia en Colombia. La gran incógnita es lo que ocurrirá con la pacificación de las fuerzas paramilitares y bandas criminales ligadas al narcotráfico y a la oligarquía colombiana. El rol del uribismo hace dudar que sea una tarea fácil. Sin ruptura del uribismo con esas fuerzas paramilitares, es difícil que se termine con la llamada violencia que ha provocado en 50 años 300.000 muertos y más de 2 millones de desplazados en Colombia. Buenas tardes.